México, tierra de volcanes, santos y cicatrices profundas. Casi 100 años han pasado y todavía hay heridas que no cierran. Entre 1926 y 1929, el país vivió una guerra que no siempre aparece en los libros de texto. Una guerra de catatumbas, de altares ocultos, de oraciones convertidas en pólvora. La guerra cristera. Hoy, en Voces que Cuentan, recordamos ese conflicto donde la fe se volvió trinchera y el silencio una forma de resistencia. Tras el torbellino de la Revolución Mexicana, México intentaba reinventarse. Nuevas leyes, nuevos líderes y una constitución nacida en 1917 que colocaba al Estado por encima de la Iglesia. El artículo 130 negaba personalidad jurídica a las iglesias, prohibía a los sacerdotes opinar de política e incluso impedían la enseñanza religiosa en escuelas. Para muchos era justicia histórica, para otros el principio de una persecución. Con la llegada de Plutarco Elías Calles al poder en 1924, las tensiones crecieron. Calles era un político duro, anticlerical convencido y decidido a hacer cumplir la ley. En 1926 promulgó la llamada Ley Calles, que restringía aún más la actividad religiosa. Solo ciertos sacerdotes podían oficiar misa. Los templos pasaban a control del Estado y se vigilaba cada homilía. Para muchos católicos, estas medidas eran una afrenta directa a su libertad de conciencia. El 31 de julio de 1926, la Iglesia Católica decidió suspender el culto público. No habría misas, ni bautizos, ni matrimonios. Las iglesias cerradas. Y la reacción de los fieles fue inmediata. Miles de creyentes organizaron un boicot económico. No compraban productos del gobierno. Evitaron pagar impuestos y promovieron la resistencia pacífica. Pero en los pueblos más alejados, donde la fe era lo único que quedaba, el boicot se transformó en rebelión. En Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Colima, campesinos tomaron las armas. Se hacían llamar cristeros por su grito de batalla. ¡Viva Cristo Rey! Muchos eran humildes labradores, otros militares de la Revolución, todos unidos por la fe y la indignación. Se organizaron en guerrillas, escondiéndose en sierras, cuevas y caminos rurales, y enfrentaron al ejército federal, en una guerra desigual, pero profundamente simbólica. Mi padre escondía la imagen del Sagrado Corazón bajo su camisa, y en las noches daba catecismo en secreto, dijo una mujer en San Juan de los Lagos. Hubo sacerdotes que siguieron oficiando misas en casas, cuevas, rancherías, a riesgo de ser ejecutados. Uno de ellos fue el padre Miguel Pro, acusado de conspirar contra el gobierno y fusilado en 1927 con los brazos abiertos como Cristo, gritando «¡Viva Cristo Rey!». Su imagen dio la vuelta al país y encendió aún más la llama del movimiento. Las mujeres jugaron un papel fundamental, organizadas en redes clandestinas, llamadas las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco. Transportaban armas, medicinas, misales
escondidas bajo faldas o dentro de canastos. Muchas fueron arrestadas, otras asesinadas, pero ninguna olvidada. Su lucha fue silenciosa, valiente, incansable. La respuesta del gobierno fue brutal. Ejecutaban prisioneros sin juicio, quemaban pueblos enteros donde se escondían cristeros e incluso se utilizaron trenes para deportar a poblaciones enteras. En los caminos, los árboles colgaban cuerpos y los templos eran profanados. Fue una guerra sucia, con víctimas en ambos bandos. En 1929, gracias a la mediación del embajador de Estados Unidos, se firmó un acuerdo entre el gobierno y el Vaticano. Las iglesias volvieron a abrir, los sacerdotes regresaron y el culto público fue restablecido, pero bajo vigilancia. No hubo reparación para las víctimas, no se reconoció la lucha y muchos cristeros se sintieron traicionados. La guerra cristera dejó más de 90.000 muertos y aún hoy divide opiniones. Hay quienes la ven como un retroceso, otros como una defensa legítima de la fe. En muchas familias aún se guarda la medalla de un mártir o una foto escondida de un abuelo cristero. El recuerdo sigue vivo en los pueblos y en los susurros de las abuelas. La historia de los cristeros no es solo de pólvora y religión, es una historia de identidad, de contradicción, de heridas abiertas. En Voces que Cuentan recuperamos esas voces para que no se repita el silencio. Gracias por escuchar. Si este relato te conmovió, compártelo, porque aún quedan muchas voces por contar.